Gracias, señora presidenta. Señora ministra, antes de comenzar mi intervención, quería, desde el Grupo Parlamentario Socialista, desearle la mejor de las gestiones en la recuperación del barco hundido en aguas de Gran Canaria. Desear que las lecciones aprendidas surtan efecto y ponernos a su disposición como Grupo Socialista para cualquier cuestión que pudiéramos aportar desde nuestro grupo. En primer lugar, saludar, por supuesto, a los agentes forestales y medioambientales que nos acompañan hoy en esta tribuna, que llevan un largo rato esperando este debate. Y no solo esperando este debate, sino esperando las consecuencias que este debate va a tener sobre el monte y también sobre su figura particularmente. Subo también, de nuevo, a denunciar la deriva legislativa del Gobierno del señor Rajoy en materia medioambiental. Y digo deriva, señorías, porque, de nuevo, cambian una ley ambiental, sin proyecto político que lo justifique y sin proyecto estratégico en materia medioambiental. Una propuesta que carece, en primer lugar, de modelo alternativo y que, de nuevo, deja ver su principal debilidad como Gobierno de manera global, que no es otra que el cortoplacismo y la cortedad de miras a la hora de legislar. Modifican por tercera vez en 10 años la ley que regula los montes, que por definición son proyectos a largo plazo y que requieren de una ordenación estable y continua. Pero las principales preguntas que nos gustaría que pudiese responder, señora ministra, es ¿para qué modifican esta ley? ¿Quién se lo ha reclamado? ¿Qué problemas va a resolver? Y, sobre todo, ¿a quién va a beneficiar? Es una ley profusa, difusa y confusa. Un ladrillo jurídico que no define el modelo, no permite la subsidiariedad territorial y no ilumina hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es entonces la finalidad de esta ley? Esa es la cuestión que debemos conocer. Esta legislatura pasará a la historia como la legislatura de la mayor involución ambiental. Ha dado al traste con décadas de lucha para crear un sistema de protección homologable con los países más desarrollados. La voracidad legislativa ha sido extensa y profunda. El carácter lesivo para el medio ambiente de este Gobierno no va a ser fácil de corregir rápidamente. Les ocurre en este área como en el área económica y laboral. No ha sido una cuestión ni de economía ni de crisis, señora ministra. No es una cuestión de otra cosa que no sea de una ideología retrógrada que aquí no se han atrevido ni siquiera a hacer explícita. En todas y cada una de las iniciativas han tratado de pervertir el significado de las palabras, tratando de engañar con explicaciones inverosímiles. No es que les falte un poco de piel o que no sepan comunicar sus decisiones, no, señora ministra. Lo que les falta, en realidad, es algo mucho más sencillo. Lo que les falta es la capacidad para decir la verdad, para no tratar a la ciudadanía como si fueran seres manipulables. Discúlpeme si les pongo frente a su espejo, pero es que se han hartado de rellenar de paja sus leyes y dar explicaciones extrañas. Y así no es posible disimular. Tratan de disimular con sus leyes ambientales intenciones con artificios tan gruesos que ni engaña a los que pretende y ni siquiera les gusta a los de su confianza. En este proyecto de ley hubiera sido tan sencillo como decirnos a todos: miren, señorías, los montes nos parecen un sitio precioso donde viven animales y plantas y eso está muy bien, pero en estos momentos todo tiene que ceder ante la necesidad de rentabilidad económica y por eso hay que buscar cuantas formas sean posibles para la explotación. Nos parece que la vigilancia debe dejarse en manos de empresas privadas que nos salen mucho más baratas y lo hacen mejor que los funcionarios que tanto nos dan la lata y estos agentes ambientales que denuncian mansiones ilegales en Cabañeros y, bueno, en fin, son molestos. Por lo tanto, nos parece que eso podría hacerse de otra manera. Y también nos parece que lo de todos contra el fuego está muy bien y es muy meritorio, pero mire, que si se quema el monte y hay una oferta para construir, pues se construye, porque eso también genera empleo y a unos cuantos les generará riqueza. Es mucho más fácil dirigirse así a la ciudadanía, señora ministra. En realidad, disculpen el tono de mi intervención y si les resulta demasiado informal,
pero lo que acabo de decir es mucho más sincero que todas esas leyes que han traído a esta Cámara llenas de paja, como decía, que no significa absolutamente nada. En realidad, a nosotros lo que pretende hacer la Ley de Montes no nos gusta en absoluto, y ustedes lo saben. Y le voy a comentar algunas de las cuestiones que nos parecen más graves. A nuestro juicio, resulta completamente imposible de justificar la posibilidad de recalificar terrenos incendiados. Que la quema de un bosque pueda tener como consecuencia a medio plazo la urbanización de esos terrenos quemados supondría dar armas de destrucción masiva a los delincuentes y especuladores. Y permítanme que haga un mínimo recorrido argumental, porque creo que es importante. Desgraciadamente, en este país hemos sufrido durante algunos años una orgía económica del ladrillo en el que todo valía. En esa especie de Chicago años 20, en algunos lugares se instaló la vorágine de la especulación urbanística, que aparentaba ser beneficiosa para algunos municipios y para sus habitantes, pero en realidad estaba alimentando un círculo vicioso de corrupción y de actuaciones que le han bordeado en demasiadas ocasiones o que han vulnerado la ley. Creo que todos hemos aprendido lecciones y una de las más importantes es que no podemos tolerar este tipo de actuaciones se pueda volver a repetir. No se puede repetir con ningún partido, en ninguna circunstancia y en ninguna escala. No podemos evitar que la tentación aparezca, ni tampoco podemos hacer que las personas sean incorruptibles, pero sí podemos hacer que las leyes lo pongan difícil, y para eso estamos aquí. Frente a las competencias de las administraciones y los gobernantes, que tienen competencias en materia urbanística, el sistema democrático debe poner contrapesos en normas de alcance general que eviten tentaciones y excesos. Pues bien, a nuestro juicio, este proyecto de Ley de Montes no resulta equilibrado porque concede una facultad excesiva en el caso de que una comunidad autónoma pueda tener intereses en recalificar un monte. Incluso cuando lo haga con la mejor de las intenciones. No hablamos de intenciones, hablamos de protección de derechos, de valores superiores, de mirada con perspectiva. Este proyecto de Ley de Montes no lo pone difícil en el camino de los excesos, sino que lo hace posible. No es sencillo, ya lo sé, no es sencillo, pero es posible. Y si es posible, no nos vale. No es de recibo que existan excepciones al cambio de uso forestal de montes quemados por razones imperiosas de interés público de primer orden. ¿Saben cómo se llaman esas razones? Son decisiones políticas. Toda decisión política es susceptible de ser justificada como de interés público de primer orden, pero existen valores superiores. Señorías, me gustaría creer que es una especie de distracción que han incluido a propósito en esta ley, un truco para que no nos detengamos en otros aspectos de la ley y que tienen pensado retirarla desde el principio. Ojalá que sea así. No creo que esto sea una cuestión ideológica, señorías, creo que es una pésima idea que deben rectificar antes de que pase a mayores. Para que quede claro, el Grupo Parlamentario Socialista considera que no deben existir excepciones que permitan construir en terrenos incendiados. El segundo de los aspectos importantes de la ley en la que me gustaría detenerme es la regulación de los agentes forestales o medioambientales, no importa tanto el nombre, como la dedicación y las competencias. Ellos sabéis que desde este grupo se les reconoce y se les valora, que sus demandas están recogidas dentro de nuestra enmienda a la totalidad y que no le quepa ninguna duda que en su tramitación parlamentaria seguiremos trabajando conjuntamente. De aprobarse este proyecto de ley, se dificultaría enormemente su actuación de denuncia de delitos. Lo han dicho todos los portavoces que me han precedido. Además, la explícita subordinación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la Guardia Civil, merma de forma importante la capacidad de denuncia y actuación. No la hagas y no la temas, dice el refrán. Si todos coincidimos en que la ley está para cumplirse y que la vigilancia es imprescindible, no llega a entenderse ningún motivo racional por el que se quiera disminuir la capacidad de intervención de unos agentes que tienen esa misión de vigilancia encomendada y que hasta donde he podido contrastar con una eficacia que nadie ha cuestionado, nadie en ningún sitio. Desde nuestro punto de vista, los agentes forestales son un conjunto de funcionarios que tienen una excelente formación y que además les mueve la implicación en su trabajo, el amor por lo que hacen y por lo que cuidan, el monte. Evidentemente, no serán un colectivo que en estos momentos estén muy contentos con la labor de este Gobierno, obviamente, y tienen motivos para no estarlo.
Pero eso no debería ser motivo para degradarlos. No debería ser motivo para que se suprima su condición de policía judicial. No debería ser motivo para castigarlos. En lugar de coordinar actuaciones que pueden coincidir en planos de igualdad en aras a una mejor protección del bien ambiental, se ha preferido borrar de un plumazo capacidades y competencias que pueden ser decisivas para la persecución de delitos ambientales. Miren, con razón, y por los motivos a los que aludía al principio, de planes ocultos y medias verdades, no sabemos si realmente su plan es privatizar las funciones de los agentes forestales. Desmiéntalo, señora ministra, si así lo considera. Señorías del Partido Popular, ¿creen que los agentes forestales no tienen que ser empleados públicos? ¿Creen que se debe privatizar la vigilancia de los montes? ¿Creen que las empresas de seguridad privada pueden hacer estas tareas? No pasa nada. Si es así, díganlo. Pero díganlo. Es una opción política. Habrá quien le guste. A nosotros, desde luego, no nos gusta. Y, por supuesto, no nos incomoda que haya un cuerpo de funcionarios exigentes e independientes que denuncien a quien se hace una mansión en un parque nacional o a quien caza ilegalmente, sea quien sea. Esa España de los santos inocentes para nosotros ya pasó hace tiempo. A nosotros nos parece otro de los graves errores esenciales de esta ley y que por sí mismo merecería la devolución del proyecto. En tercer lugar, nos preocupa el conjunto de las cuestiones en las que se retrocede en la ley y que suponen otro recorte en los derechos de los ciudadanos recogidos en el artículo 45 de la Constitución. Otro recorte más en el derecho a la protección ambiental. En lugar de realizar una planificación adecuada de las especies que mejor puedan adaptarse a cada hábitat, potencian la plantación de especies de rápido crecimiento. Esta ley habilita que volvamos a ver esos montes de eucaliptos en las zonas que antes había pino. Hábitats y paisajes, tierras y climas, torcidos por una mala decisión de los hombres sobre la naturaleza. ¿De verdad queremos volver a esta política? ¿De verdad nos quieren convencer de que esto es una política que favorece la sostenibilidad y que favorece la lucha contra el cambio climático, señora ministra? Otros ejemplos. En lugar de realizar una planificación adecuada de los usos y una adecuación ponderada de lo que significa cada actuación potencialmente agresiva y escudándose en la reducción de cargas administrativas, desaparecen autorizaciones que antes eran necesarias, por ejemplo, para la tala de árboles. Esta es otra de las perversiones de su Gobierno, que trata de hacer dogma político universal lo que resulta una opción ideológica de partido. Que se necesite autorizar la tala de un árbol no es una carga administrativa innecesaria, ni beneficia al conjunto de los ciudadanos, ni supone un avance económico, ni ahorra fondos públicos. Lo que hace es lo mismo que su orientación, primar el interés particular sobre el interés general. Nada más, señorías. Voy concluyendo mi intervención. Desde aquí quisiera aprovechar la oportunidad también para hacer una enmienda a la totalidad no solo de la Ley de Montes, sino de toda su política ambiental. Desde el principio de la legislatura, en un sentido paralelo al de la devaluación del mercado laboral, sin duda el plan trazado era también conseguir degradar la protección ambiental, de forma que los costes ambientales en España se equiparen a los de países en desarrollo. El Gobierno del PP ha hecho que nuestra competitividad para las empresas se base en poner los costes laborales y los costes ambientales a precio de saldo. El actual Gobierno de España se ha empeñado en construir un modelo de economía marrón que desprecia las energías renovables, que privatiza bienes públicos ambientales, que los degrada y que los pone al servicio de intereses privados. Los socialistas no sé si acertamos en todo, seguramente nos equivocamos en muchas cosas, pero seguro que tanto en filosofía política como en las actuaciones del Gobierno no nos parecemos en nada. Desde aquí quiero reivindicar con todo el orgullo la política de protección ambiental que se siguió en nuestros gobiernos, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con nuestras ministras Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar, aquí presentes. Ellos y ellas fueron capaces de orientar la política ambiental hacia el verdadero significado de la sostenibilidad. Construyeron consensos y avanzaron. ¿Cuánto echamos de menos personas que crean así en la política ambiental?
Ustedes han necesitado solo 3 años para realizar la mayor involución conocida en la historia democrática de España. Esperemos que consideren las cuestiones que alegamos en nuestra enmienda de totalidad y, sobre todo, que escuchen el clamor de la ciudadanía, de todos los grupos parlamentarios que aquí se han pronunciado y que rectifiquen en materia ambiental. Muchas gracias.